Hola, esta es una nueva clase de álgebra. En el día de hoy vamos a estudiar las curvas de R2. Especialmente en este video trabajaremos sobre la definición y estudiaremos algunas curvas famosas. Comencemos con la definición de curva plana. Se llama curva plana o curva de R2 al conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación de la forma f de x, y igual a 0, siendo f de x, y una expresión algebraica que depende de dos variables reales, x e y. Vamos a ver algunos ejemplos de curvas planas que ya hemos estudiado porque representan funciones reales. Este es el caso de la recta, de la parábola y de las hipérbolas, que representan funciones. En este caso tenemos una función lineal, una función cuadrática y acá tenemos una función racional. En el caso de las rectas, en R2 o en el plano x, y las conocemos con esta forma, ¿no? Y igual a 1 menos 2x, es decir que y está en función de x. Pero representa también, o sea, responde a la definición de curva plana porque también la podemos escribir así, evidenciando una expresión en dos variables x, y igualada a 0. En el caso de las parábolas, que representan funciones cuadráticas, podemos observar este ejemplo que tiene esta ecuación, donde podemos determinar, entre otras cosas, a través de la ecuación, la ordenada del origen y la concavidad de la parábola gracias al coeficiente a, que es positivo. Si la escribimos de esta otra forma, donde igualamos a 0, vemos que corresponde el primer miembro a una expresión algebraica en dos variables. Por lo tanto, cumple con la definición de curva plana. Y en el tercer caso, esta hipérbola, que la conocemos como y igual a 1 sobre x, es una función racional y la podemos escribir de esta otra manera y observamos que responde a la definición de curva plana. Bueno, en este video vamos a trabajar con rectas, parábolas y hipérbolas, pero no solamente estos casos, sino los casos donde no son funciones. Entonces, otras curvas que no necesariamente son funciones son las que aparecen en estos ejemplos. En la primera ecuación, vemos que en el primer término no se visualiza la variable y. Pero en ese caso no quiere decir que la ecuación no esté en dos variables, sino que la y puede tomar cualquier real o se puede pensar como que la y tiene coeficiente 0. Entonces respondería a la definición de curva plana. En este caso nosotros conocemos muy bien que esto es una recta vertical que pasa por el eje x, o sea, corta el eje x en el valor menos 3. Bien, en el segundo caso tenemos también una expresión algebraica en dos variables igualada a 0, por lo tanto es una curva plana, pero cuando queremos representar los puntos, vemos que está formado por dos rectas, ¿no? Porque esta diferencia de cuadrado yo la podría pensar como x menos y por x más y, igualado a 0 sería que los puntos de la recta x menos y igual a 0 y x más y igual a 0 verifican esta ecuación, que son los puntos de estas dos rectas. Por lo tanto, este es otro caso de curva plana. En el tercer ejemplo, los puntos que verifican esta ecuación son los puntos de una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 1, que es la que grafique acá, que nosotros ya la conocemos como circunferencia trigonométrica y hemos trabajado con algunos puntos de esta circunferencia. Bueno, todos los puntos de la circunferencia equidistan del centro a una distancia de 1. Esa sería la definición. Bien, hasta ahora vemos que los tres casos que hemos mencionado son curvas que no representan función porque evidentemente no cumplen con la definición de función. En el cuarto caso, esta expresión algebraica en dos variables igual a 0 corresponde a una curva plana porque cumple con su definición, pero cuando queremos buscar pares ordenados que verifiquen la ecuación, vemos que ninguno lo hace. Entonces acá tendríamos una curva sin puntos. Y en el último caso, esta curva está compuesta por dos términos cuadrados igualados a 0 y podemos observar que hay un solo par ordenado que verifica esta ecuación, que es el par 1, 0. Es decir, que esta curva contiene solamente un punto, el punto 1, 0.
Bien, vamos a comenzar a estudiar, o al menos mencionar, porque ya hemos estudiado bastante, a las rectas de R2, que es un tipo de curva de R2. Las rectas son el conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación de la forma ax más bi igual a c con a y b números reales no simultáneamente nulos. Para poder hacer el gráfico de una recta, ya sabemos que tenemos que tener dos puntos de la recta para poder hacer su trazado, o bien un punto y conocer la pendiente, lo que es equivalente a decir de conocer un punto y la dirección de la misma. Por ejemplo, tenemos la recta menos 2x más y igual a 3. Esta ecuación verifica la definición, o sea que es una recta, y se puede pensar como la ecuación y igual a 2x más 3. Esa es nuestra forma más cómoda para identificar algunos puntos. A simple vista, esta recta va a contener el punto 0,3, que es la coordenada del origen, y va a contener el punto 1,5, que lo puedo conseguir reemplazando la x por 1 o utilizando la pendiente de la recta. Por un camino o por otro, finalmente el gráfico de la recta es este. Vamos a meternos con las parábolas. Las parábolas son el conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación de esta forma o de esta otra. Esta primera forma ya la conocemos porque son las parábolas que representan funciones cuadráticas, pero lo que vamos a ver ahora es que existen parábolas que no son funciones. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? En el primer caso, la primera ecuación representa una parábola que tiene eje de simetría vertical, que son las que conocemos, mientras que esta otra tiene un eje de simetría horizontal. Es decir, que en el primer caso sabemos que la concavidad de la parábola va a ser hacia arriba o hacia abajo, y en el segundo caso va a ser a la derecha o a la izquierda. Además del eje de simetría, la parábola, como lugar geométrico, posee otro dato relevante que es el vértice. Es decir, que para poder describir una parábola, su elemento más importante va a ser el vértice. Y bueno, y decir la orientación de su eje de simetría. Ahora, si el vértice de la parábola se define como el punto B de coordenadas x sub b y sub b, las ecuaciones anteriores, que están en la definición, son equivalentes a estas dos. Es decir, que esta es otra forma de expresar las mismas ecuaciones o el mismo conjunto de puntos, pero visualizando el vértice. Es lo que habitualmente llamamos como forma canónica de la expresión cuadrática. Ahora, con respecto al coeficiente A, que va a ser el que va a definir la concavidad, vamos a decir que en una ecuación como la primera, o como esta, que es su equivalente, si A es positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba, y si A es negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Y en la segunda ecuación, el coeficiente A va a indicar que la parábola es cóncava hacia la derecha si es positivo, y va a indicar que es cóncava hacia la izquierda si es negativo. Es decir, que ahora ya tenemos bastantes elementos como para poder esbozar una parábola. Tenemos que reconocer su vértice, la posición de su eje de simetría y la concavidad a través del coeficiente A. Entonces, estudiemos este ejemplo. Si tenemos la ecuación x igual a menos y cuadrado más 4y menos 3, podemos inmediatamente inferir que se trata de una parábola, ya que una de las variables está elevada al cuadrado. Y en esta parábola en particular vemos que el cuadrado está puesto sobre la y, con lo cual esta va a ser una parábola que va a tener eje de simetría horizontal. Ahora, como el coeficiente principal vale menos 1, entonces la parábola va a ser cóncava hacia la izquierda. Entonces, cumpliendo con los siguientes pasos, vamos a poder expresar esta ecuación en la forma donde se puede visualizar el vértice. Para ello lo que vamos a hacer es agrupar los términos con y, sacando factor común menos 1. De esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es completar este binomio con un término para que se convierta en un binomio al cuadrado.
Entonces, la forma, o sea, la técnica para poder hacer eso, es decir, qué número le agrego a este binomio para que se convierta en binomio al cuadrado, es pensar en la mitad de este término, de este coeficiente, y elevar al cuadrado. O sea, la mitad de 4 es 2, elevando al cuadrado me da 4. Entonces, a esta expresión le voy a sumar 4, que por supuesto está afectada con este menos que está acá. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es restar 4 a toda la expresión. Por lo tanto, lo voy a compensar afuera del paréntesis con un más 4, para que la ecuación resulte equivalente. Entonces, finalmente, este sería el binomio y menos 2 al cuadrado. Y esta cuenta me da 1. Por lo tanto, simplificando la expresión, quedaría de esta forma. En esta forma podemos visualizar el vértice. El vértice tiene coordenadas 1, 2. Entonces, cuando tenemos que hacer el esbozo de una parábola, lo primero que hacemos es ubicar el vértice, 1, 2. Y ya habíamos reconocido la concavidad que era hacia la izquierda. Entonces ya podríamos hacer el esbozo de esta parábola. Por supuesto que si conozco más puntos, voy a poder hacer un gráfico más aproximado. Y los puntos importantes siempre son las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces vamos a recordar un poco cómo se calculan las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje X se calcula haciendo la intersección justamente de la curva con el eje X, que nosotros lo conocemos como de ecuación y igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es plantear sistemas para resolver las intersecciones. Cuando quiera resolver la intersección con el eje Y, entonces voy a armar un sistema con la ecuación de la curva dada y la ecuación del eje Y, que es X igual a 0. Entonces, volviendo al caso de la parábola, si yo quiero hallar la intersección con el eje X, lo que voy a hacer es intersectar la curva con el eje X de ecuación Y igual a 0. Entonces sustituyo el 0 en la ecuación de arriba y me queda que la X vale menos 3. En realidad, acá el resultado sería que la intersección anterior equivale a esta intersección donde tenemos una recta vertical y una recta horizontal que se cortan en el punto menos 3, 0. Entonces esta es la intersección. Para la intersección con el eje Y, planteamos un sistema donde tenemos la curva y la ecuación del eje Y, que es X igual a 0. Reemplazamos 0 en la primera ecuación y obtenemos que la Y puede valer 1 o puede valer 3. En este caso tenemos dos intersecciones que son los puntos 0, 1 y 0, 3. Voy a volver un catalizador gráfico y ahí lo podemos visualizar. En el eje X el punto menos 3, 0 y en el eje Y los puntos 0, 1 y 0, 3. Bueno, ahora pasamos a otra curva, a la circunferencia, que ya la hemos mencionado, pero vamos a analizar su definición para identificarla de manera general. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación de la forma, esta que está acá. X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a r al cuadrado. Donde x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas del centro de la circunferencia y la longitud, y r sería un número positivo, es la longitud del radio, que directamente lo vamos a llamar radio. Bien, esto sería el dibujo de una circunferencia con sus elementos principales, el centro y el radio. Cada uno de los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro, esa distancia es r. Por lo tanto, lo que podemos observar es que la fórmula de la definición se obtiene a partir de igualar la distancia de un punto cualquiera, x, de coordenadas x, y, a la circunferencia, al centro de coordenadas x sub 0 y sub 0. Y esa distancia es igual a r, o sea, al radio. Entonces se establecería en términos de vectores de esta manera. Por lo tanto, reemplazando los datos en x, en c, y aplicando la definición de norma, llegaríamos inmediatamente a esta definición. Vamos al primer ejemplo. ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia de centro 1 menos 2 y radio 3? Esbozar. Bueno,
Si nosotros miramos la definición, reemplazamos, los datos ya son más que suficientes. Me quedaría x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Es decir que 1 menos 2 son los valores que restan a las variables en la expresión. Y en este caso, como el radio es 3, el radio al cuadrado sería 9. Entonces, esta circunferencia está formada por todos los puntos que verifican esta ecuación. Si la queremos esbozar, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro. El centro es el punto 1 menos 2, y como el radio es 3, todos los puntos de la circunferencia los voy a encontrar a 3 unidades. Entonces puedo hacer 3 unidades a la derecha, encuentro un punto, 3 unidades a la izquierda, encuentro un punto, 3 unidades hacia arriba, encuentro otro punto, y 3 unidades hacia abajo. Y con esos 4 puntos podría esbozar sencillamente la circunferencia. Vamos a un segundo ejemplo de problemas de circunferencia. Esta pregunta dice, ¿cuál es el centro y el radio de la circunferencia de la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4 igual a 0? Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de expresar eso, esta forma, digamos, en la forma de la definición. Por lo tanto, tienen que aparecer binomios al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es agrupar los términos con x, en un paréntesis, los términos con y, que bueno, acá hay uno solo, o sea que no lo agrupo con nada, y 4 lo voy a pasar restando al segundo miembro de la ecuación. Entonces me quedaría una expresión de esta forma. Ahora, para completar a este binomio y que se convierta en un binomio al cuadrado, voy a tener que sumar la mitad de este coeficiente al cuadrado. O sea que la mitad de 6 es 3, al cuadrado vale 9. Voy a sumar 9 a este paréntesis, por lo tanto estaría sumando 9 a todo el primer miembro de la ecuación, y lo voy a compensar sumando 9 al segundo miembro, así la ecuación me queda equivalente. Entonces me quedaría una expresión de este tipo. Estos tres términos formarían el binomio x menos 3 al cuadrado, y este número resulta ser 5. Entonces finalmente me queda la suma de cuadrados igual a un número positivo. Esta es la fórmula de una circunferencia. Lo que podemos sacar como conclusión a simple vista es que el centro de la circunferencia es 3, 0 y que el radio es raíz cuadrada de 5. Pasamos ahora a otro tipo de curvas de R2, que es la elipse. La elipse es el conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen esta otra ecuación. Es decir, que a la suma de cuadrados que veíamos en la circunferencia se le agregan estos dos números, digamos. X sub 0 e Y sub 0 es el centro de simetría de la elipse. Y estos nuevos números, A y B, son dos números positivos que representan las longitudes de los semiejes. Es decir, la elipse es una curva que tiene dos ejes, uno horizontal y uno vertical, y generalmente uno es mayor al otro. Si los dos fueran iguales, sería el caso de una circunferencia. Vamos a ver un ejemplo. La ecuación, esta que está acá, representa una elipse, porque cumple con su definición. Es la suma de cuadrados iguales a 1. Lo que se puede observar que los números que restan a las variables son 2 y 0, o sea que 2, 0 es el centro de la elipse, y que el semieje horizontal mide 3, porque este sería a cuadrado, por lo tanto a vale 3, y este número sería b cuadrado, por lo tanto b es igual a 2, que es el semieje vertical. A ver, ¿cómo lo identificamos en el plano cartesiano? Para esbozar la elipse, lo primero que hacemos es ubicar el centro. El centro es el punto 2, 0. Y dijimos que la longitud horizontal mide 3, por lo tanto, para encontrar un punto de la elipse, un punto en particular que lo vamos a llamar vértice, recorremos 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda. Ahí encontramos los dos vértices. Ahora, tenemos como dato la longitud vertical. Por lo tanto, recorremos 2 puntos hacia arriba, encontramos un punto de la elipse, y 2 puntos hacia abajo y encontramos otro punto de la elipse. Y con esos 4 puntos podemos armar el esbozo de la elipse. Estos puntos 5, 0 y menos 1, 0 son los que habitualmente se suelen llamar como vértices de la elipse. Serían como los vértices principales.
porque corresponden al eje mayor. Este sería el eje mayor de la elipse. Y este sería el eje menor. Pero también se podría mencionar a los puntos 2, 2 y 2 menos 2 como los otros vértices. Con esos 4 puntos se hace el esbozo de la elipse. Vamos a un segundo ejemplo. Dada la ecuación de la elipse, esta que está acá, determinar las coordenadas del centro, indicar las longitudes de los semiejes y representar gráficamente. A simple vista, la ecuación no está en la forma que fue dada en la definición, o sea, en esta forma que está acá. Es decir, que se suman los cuadrados y tiene que estar igualado a 1. Acá aparece un 36. Entonces, para poder obtener el 1 en el segundo miembro, se va a dividir por 36 en ambos miembros, quedando de esta manera. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, tenemos que distribuir el 36 en cada uno de estos términos, y lo que va a suceder que 9 y 36 se van a simplificar y me va a quedar un denominador 4. 4 y 36 se van a simplificar y me va a quedar un denominador 9. Finalmente la ecuación queda como está acá. ¿Qué podemos rescatar de esta elipse, de esta ecuación? En principio, que el centro va a ser 3 menos 1. Que la longitud del semieje horizontal es 2 y que la longitud del semieje vertical es 3. Entonces, cuando vayamos al gráfico, lo primero que hacemos es ubicar el centro, 3 menos 1. Entonces voy a hacer 2 unidades a la derecha, encuentro un vértice, 2 unidades a la izquierda, encuentro el otro, 3 unidades hacia abajo, encuentro un vértice, y 3 unidades hacia arriba, encuentro el otro vértice. Con esos 4 puntos, hago el esbozo de la elipse. Vamos a la última curva de alrededor que vamos a estudiar, que es la hipérbola. La hipérbola es el conjunto de todos los puntos x y que satisfacen una ecuación de esta forma. Fíjense que es muy parecida a la de la elipse, difieren nada más en este signo. Acá hay una resta, en la elipse hay una suma. O bien esta otra ecuación, donde los términos con x y con y cambian de lugar. Esto va a impactar sobre el gráfico de la hipérbola. X sub 0 e y sub 0 va a ser el centro de simetría de la hipérbola. Y A y B van a ser dos longitudes que, horizontal y vertical, o sea, A horizontal y B vertical, que van a determinar las asíntotas de la hipérbola, y en la fórmula van a determinar la pendiente de esas asíntotas. Vamos a ver un caso general. La hipérbola en general tiene dos ejes de simetría. Un eje que es vertical y otro horizontal. Al que llamamos eje transversal es el al que corta la hipérbola en dos puntos, que se van a llamar vértices. Y el eje que no la corta es el eje conjugado, o imaginario, lo pueden encontrar también. Y ambos contienen el centro de la hipérbola, o sea, se cortan en el centro de la hipérbola. En este gráfico observamos dos hipérbolas. Tenemos esta hipérbola, que es la naranja, que tiene un eje transversal que es horizontal, y tenemos esta otra hipérbola que es roja, donde su eje transversal es vertical. Las asíntotas son las que definen la gráfica, y esas asíntotas quedan definidas a partir de estas dos longitudes. La longitud A es horizontal y la longitud B es vertical, formando formando un rectángulo donde los vértices opuestos son puntos de las dos asíntotas. ¿Está bien? Vamos a ver más adelante algún ejemplo, pero sigamos observando la definición. Tenemos las dos ecuaciones. La primera, donde tenemos que el término con x se antepone un signo positivo, representa a una hipérbola que tiene eje transversal horizontal. Y en la segunda, donde el signo positivo antecede al término con y, va a tener un eje
transversal vertical. Y lo que va a cambiar va a ser la ubicación de los vértices, por supuesto, ¿no? En el primer caso, los vértices van a tener esta forma, es decir, que a la abscisa del centro se le suma y se le resta la longitud horizontal. Y en el caso de la segunda ecuación, a las coordenadas del centro se le resta en la ordenada, se le resta y se le suma la longitud vertical. En un caso o en el otro, las ecuaciones de las asíntotas quedarían conformadas de esta manera. O sea que van a tener pendiente b sobre a o menos b sobre a. Y van a pasar, por supuesto, por el centro de simetría de la hipérbola. Vamos a un primer ejemplo. Si yo tengo la ecuación x cuadrado sobre 25 menos y cuadrado sobre 36 igual a 1, identifico enseguida que es una hipérbola, ¿no? Porque es una resta de cuadrados igual a 1. Lo que voy a ver, que como el signo positivo se antecede al término con x, es que tiene un eje transversal horizontal. Y el centro de simetría va a ser 0, 0 porque no observo que haya un valor que resta a las variables. Y las longitudes horizontal y vertical respectivamente son 5 y 6, ¿no? Que son las raíces cuadradas de estos dos números. Las asíntotas van a tener ecuaciones 6 quintos por x y igual a menos 6 quintos por x. Para esbozar la gráfica, lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro. En este caso es 0, 0. Y vamos a recorrer horizontalmente, parecido a como hacíamos en la elipse, la longitud que es horizontal. Entonces hacemos 5 unidades hacia la derecha, 5 hacia la izquierda. Y la longitud vertical, que es b, la marcamos hacia arriba y hacia abajo. 6 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia abajo. Y así determinamos este rectángulo. Los vértices opuestos van a formar las asíntotas. Como anticipamos que la hipérbola tiene eje transversal horizontal, en este caso va a coincidir con el eje X. Por lo tanto, este punto, menos 5, 0 y 5, 0, van a ser los vértices. Entonces, a la hora de trazar la gráfica de la hipérbola, voy a tener en cuenta que quede encerrada entre las asíntotas y que contenga al vértice. En este caso, las ramas son hacia derecha y hacia izquierda. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a estudiar esta curva. Nosotros acá lo que vamos a evidenciar es que se trata de una hipérbola, pero podría ser un ejemplo de ejercicio donde hay una serie de ecuaciones donde tenemos que identificar la curva. Vemos que no aparecen formados los binomios al cuadrado, por lo tanto lo que vamos a hacer es aplicar la técnica para que así aparezcan. Entonces el primer paso es agrupar los términos con y por un lado y los términos con x por el otro, y el 31 pasarlo al segundo miembro de la ecuación restando. Me quedaría una cosa así. Fíjense que y cuadrado menos 12y no tuve problema, lo ubiqué en un primer paréntesis, pero x cuadrado tenía coeficiente menos 1, por lo tanto saco factor común menos 1 a los dos términos con x, quedándome este paréntesis. Bueno, ¿cómo voy a completar estos binomios para que sean binomios al cuadrado? Al primero le voy a agregar la mitad de este coeficiente, que es 6, al cuadrado, o sea, le voy a agregar 36. A este segundo le voy a agregar la mitad de 4, que es 2 al cuadrado 4, pero como va a estar condicionado con este menos, en realidad lo que estaría haciendo toda la expresión es restar 4. Entonces lo voy a compensar en el segundo miembro, sumándole 36 y restándole 4. Me quedaría la expresión de esta manera. Este primer paréntesis se va a convertir en el binomio y menos 6 al cuadrado, y este otro x más 2 al cuadrado, obteniendo en este último miembro, mi segundo miembro, el 1. Entonces ya tengo, digamos, la ecuación de una hipérbola. Esta hipérbola, fíjense que el signo positivo antecede al término con y, por lo tanto va a tener un eje transversal vertical, y su centro podemos observar que es menos 2, 6. Las longitudes verticales y horizontales, porque no vemos que haya denominadores,
son iguales a 1. Entonces, este es un caso particular de hipérbola equilátera, ¿no? Donde las dos longitudes son iguales, así se llama la hipérbola. La consecuencia que tiene es que las asíntotas van a ser perpendiculares. Y como dijimos, como el eje transversal va a ser vertical, entonces los vértices van a estar en menos 2,5 y menos 2,7. Vamos al gráfico. Ubicamos primero el centro, que es menos 2,6. Las longitudes verticales y horizontales eran iguales a 1, así que me muevo una unidad en las 4 direcciones. Y arriba y abajo voy a obtener los vértices, porque dijimos que el eje transversal era vertical. Entonces, una vez definido este cuadrado, trazamos las rectas que contienen las diagonales y van a ser nuestras asíntotas. Entonces, una vez que está todo eso, podemos trazar la hipérbola, definiéndola muy cerquita de la asíntota, haciéndola pasar por el vértice y luego volver hacia la otra asíntota. Y lo mismo con la rama hacia abajo. Por último, vamos a analizar un último ejemplo de ejercicio, que es escribir la ecuación de una hipérbola que tiene vértices 0, menos 12 y 0, 12, y que contiene el punto 5, 13. Lo primero que vamos a inferir es que el centro de la hipérbola va a ser el punto medio entre los segmentos que definen estos dos vértices. Y a simple vista podemos ver que es el origen de coordenadas, 0, 0. Pero también nos determinan un segmento que es vertical. Por lo tanto, podemos decir que la longitud vertical va a ser b igual a 12. Entonces, con toda esta información sacada de los vértices, podemos armar una ecuación de esta manera. Una ecuación donde tenemos una hipérbola que tiene eje transversal vertical, donde el centro es 0, 0 y donde la longitud vertical es 12, por tanto 12 al cuadrado es 144. Y ahora para poder hallar este valor de a cuadrado vamos a tener que utilizar el otro dato, es decir, las coordenadas del punto. Si el punto pertenece a la hipérbola, quiere decir que verifica su ecuación. Entonces vamos a reemplazar la x por 5 y la y por 13, quedando de esta manera. Una vez que armamos esta ecuación, tenemos que despejar a cuadrado y finalmente obtenemos que a cuadrado vale 144. Esto lo tienen que verificar haciendo las cuentas, por supuesto. Entonces, finalmente, la ecuación que habíamos propuesto al principio ya está completa porque a cuadrado lo puedo reemplazar por 144. Lo que podemos observar es que las longitudes vertical y horizontal son iguales, así que es otro caso de hipérbola equilátera. Bueno, hasta acá el primer video de curvas, ahora vamos a continuar en el próximo video.